Hola, soy Dani Medi y en el presente video abordaré el tema de cómo prepararse para un examen. Y bueno, en realidad los exámenes son algo con lo que nos topamos continuamente, todo el tiempo, ya sea al momento de ingresar a la universidad o incluso antes en el colegio o posteriormente en nuestra carrera. Es probable que nos topemos con varios exámenes, sean de la profesión, de idiomas o de lo que sea. Es por eso que saber cómo prepararse para dar exámenes es usualmente una habilidad que suele ser muy útil. Y bueno, en este video tocaré algunos puntos que yo considero importantes o que al menos me han servido para mí y que quizás sirvan para alguien más y es por eso que los comparto. Y bueno, en primer lugar, creo que es importante encontrar alguna razón para realizar ese esfuerzo para dar el examen. Esto, yo creo que el primer paso es obtener una motivación profunda que vaya de acuerdo a nuestra forma de ver la vida, a las prioridades que nosotros tenemos. En realidad esto va a depender de cada persona, cada una tiene diferentes formas de ver las cosas, pero sí es importante que se alinee con lo que creemos. Por poner un ejemplo, digamos, bueno, en mi caso personal, una de mis prioridades en la vida es tener un mayor impacto social. Entonces, bueno, eso es por diversos motivos que ya escapan al alcance de este video, pero es algo que lo tengo claro, digamos. Entonces, por ahí alguno no se tenga claro alguna otra cosa, no importa lo que sea, ¿no? Si es que tu motivación es, no sé, ganar la mayor cantidad de dinero posible o lo que sea, si es que realmente es algo que está bien interiorizado en ti y que no tienes que cuestionártelo, entonces probablemente te funcione. Entonces, una vez que tengas esa motivación clara, una motivación profunda clara, pues puedes trasladarla, ¿no? al hecho de dar el examen. En mi caso, por ejemplo, considero que a través de una especialidad podría aumentar mi capacidad individual para tener un mayor impacto social. Y para poder acceder a una especialidad importante es necesario dar algunos exámenes, como los exámenes de residentado médico, para justamente poder acceder a la especialidad a la que quiero. Lo mismo con otros exámenes, ya los motivos dependen de cada uno y del examen en cuestión, pero más o menos esa es la idea. Sin embargo, tener una motivación profunda no es lo único importante, porque si bien podemos tener una buena motivación profunda, en realidad en el día a día puede que se nos olvide o que no la tengamos presente. Es por eso que es importante tener una meta específica. Y bueno, en realidad hay varias recomendaciones sobre cómo tener metas. Por ejemplo, hay algunos que dicen que las metas tienen que ser SMART, que es un acrónimo de específicas, medibles, o sea, conseguibles, relevantes, algo así. Pero en sí, justamente, un examen es algo muy útil para esto, porque entendamos que un examen, o sea, en realidad no es un fin, sino es un medio para conseguir algo. Y bueno, un examen justamente te brinda esas características, te brinda, o sea, es específico porque es justamente un examen de algo específico, o sea, mide algo. También es medible porque te dan una calificación o te dicen si aprobaste o desaprobaste. También es conseguible, ¿no? En realidad, si uno estudia, pues debería ser capaz de realizar el examen y darlo bien. Y suele ser relevante porque en muchos casos los exámenes, como mencioné anteriormente, son importantes en la formación académica de uno. Bueno, habiendo dicho eso, ahora creo que es importante tocar el tema de cómo prepararnos para el examen. Y esto incluye, o sea, primero tener un plan de estudio, ¿no? Que en mi opinión comienza adquiriendo conocimientos y habilidades generales. O sea, en sí un examen va a medir algo en específico. Si es un examen de un idioma, va a medir nuestra capacidad para usar ese idioma. O si es un examen no sé, de matemáticas, pues va a medir nuestra capacidad de usar los conocimientos, de resolver problemas. Lo mismo con todos los exámenes. Entonces, si nosotros de base tenemos conocimientos generales importantes, pues nos va a ser más fácil prepararnos para el examen. Entonces, también justamente acá entra en el tema de que un examen solamente es un medio y no es un fin. O sea, si bien es importante prepararnos para los exámenes, también considerar que lo que aprendamos es algo que nos va a servir más adelante, ya sea para aprender nuevos temas
o directamente para usarlos en nuestra práctica más adelante. Y bueno, si es que nosotros pues estudiamos o tenemos mucha curiosidad en un tema, es posible que o sea, al fin y al cabo adquiramos bastantes conocimientos al respecto. Pero posteriormente es necesario tener una preparación orientada para el examen. Y bueno, en realidad, o sea, lo primero para prepararnos adecuadamente para el examen, considero que es conocer, o sea, conocer en qué consiste el examen, qué cosas son las que se evalúan. También es importante conocer la estructura del examen, los temas del examen. Entonces, esto hay diversas formas de adquirir esto. Hay algunos exámenes que oficialmente brindan esta información, por ejemplo, algunos exámenes como el TOEFL o el OET dan esta información, o sea, incluso gratuitamente brindan cursos para que uno pueda entender en qué consiste el examen, cuáles son las estructuras. Otros incluso brindan o sea, se pueden encontrar comercialmente libros u otros recursos en los cuales explican los temas más importantes. Por ejemplo, en el caso del USMLE, el Step 1, hay un libro que es bastante popular, que es el First Aid, que justamente brinda información de los temas que entran en el examen. Lo mismo con varios exámenes. Entonces, partir por ahí de qué es lo que entra en el examen, la estructura del examen, es importante para que después justamente practicar y para estar preparados en esos temas. Una vez que tengamos eso de forma general, me considero que es importante estar seguros de que sabemos los temas, al menos tener una noción de los temas. Esto especialmente para aquellos exámenes que tengan un gran componente teórico. En el caso de la carrera que sigo, que es la carrera de medicina, pues sí hay exámenes que, por ejemplo, incluyen mucho la parte de ciencias básicas y eso. Y en sí es importante tener una noción de todos los temas. Porque después, incluso si intentamos resolver bancos de preguntas o resolver preguntas así del examen, si es que no conocemos nada de algún tema, pues nos va a ser muy difícil. Entonces, podríamos comenzar utilizando un temario o algún otro recurso para tener la idea general de los temas y usarlo como una checklist en la cual comprobemos que realmente tenemos noción de todos los temas. No es necesario que los sepamos a profundidad, eso lo podemos hacer conforme nos vamos preparando para el examen, pero sí tener una noción general. Después, ya para practicar las cosas específicas para el examen, que yo considero que quizás sea la parte quizá la más importante en cuanto al efecto en el resultado del examen, es justamente practicar. Para esto va a depender del examen. Hay algunos exámenes que, digamos, si es un examen de cálculo, pues van a entrar ejercicios y es importante practicar ejercicios similares a los del examen. Si es un examen de idioma, de algún idioma, va a ser necesario practicar o simular algunas preguntas del examen. Eso se puede hacer, digamos, no sé, conversando con alguien que hable el idioma o intentar simplemente resolver algunos exámenes de práctica que usualmente se brindan. En el caso de exámenes de la carrera también, en algunos casos hay bancos de preguntas. En medicina casi todos los exámenes pues se pueden conseguir bancos de preguntas. Y eso ayuda un montón porque justamente permite que nosotros nos demos cuenta qué es lo que nos falta o qué cosas las aprendimos mal. Es bastante eficiente, en mi opinión, porque en lugar de estar estudiando todo, nos dice qué es lo que debemos estudiar, en qué debemos centrar nuestra atención y nuestro tiempo. Entonces eso es sumamente importante. Y bueno, de ahí para ver cómo organizamos nuestro tiempo para estudiar, eso va a depender del examen y va a depender de cada uno. Cada uno puede tener algunas partes que necesite más que otras. Digamos, si es que es un examen con bastante contenido teórico y en lo cual al revisar nuestros temas del temario, eso hay muchos que no sabemos, es posible que necesitemos más tiempo en esa área, ¿no? Si es que es un tema que sabemos todos los temas, pero es un examen bastante difícil, que incluye muchos detalles, cosas un poco quizás rebuscadas, quizá merite más dar tiempo en el tema de practicar las preguntas y eso. Entonces eso en realidad va a variar, no creo que exista una regla general para todos los exámenes. Bueno, también lo mismo con el tiempo de preparación. En realidad
esto del tiempo es algo, digamos, que hay que tenerlo en mente cuando nos preparamos para un examen. Primero porque si queremos estar súper preparados para un examen, digamos que podemos pasarnos 10 años estudiando y quizás estemos súper preparados, pero la mayoría de veces diría que muchas veces uno da el examen sin estar absolutamente preparado, pero a veces eso es suficiente. Esto en realidad va a depender de qué examen se trate, de qué es lo que buscamos o también de simplemente de cómo es que ese examen nos va a servir más adelante, ¿no? Si es que nos importa la nota, sacar una muy buena nota, o si solo nos importa aprobar. Son cosas que van a variar nuestra preparación y nuestro tiempo de estudio. Es importante también ser realistas con nuestros tiempos. A veces digamos que podemos decir, ya voy a estudiar 8 horas al día y en 2 meses voy a estar preparado. Pero también tenemos que tener en cuenta que hay días malos, o sea, hay días en los que nuestra motivación no es tan buena y si es que nos hemos puesto metas poco realistas, pues en lugar de animarnos, son cosas que nos van a desanimar, nos van a decir, pucha, no voy a poder y eso. Entonces son cosas que pueden ser negativas en realidad. También es importante tener en mente que, o sea, todo es un sacrificio. Si es que invertir tiempo en algo es dejar de dar tiempo a otra cosa. Y lo mismo con los exámenes. Si es que nosotros damos tiempo para estudiar para un examen, es tiempo que no estamos haciendo para otras cosas. A veces eso significa sacrificar, por ejemplo, no sé, algunas fiestas, algunas cosas que quizá consideremos que no son tan importantes, pero a veces también es necesario sacrificar otras cosas que son un poco más importantes. Por ejemplo, poniendo un ejemplo concreto, el año pasado yo estuve haciendo el internado, tuve que viajar a otro lugar y la verdad es que no tenía mucho tiempo para estudiar y eso, ¿no? Para estudiar para el examen. Entonces, como que si es que le daba más tiempo a estudiar, a veces no cumplía muy bien con mis responsabilidades en el internado, o al revés, ¿no? A veces si es que me centraba mucho en cosas del internado, me quedaba hasta tarde y todo eso, luego terminaba muy cansado y no me daba tiempo para estudiar, entonces en algunos casos es un poco difícil balancear estas cosas. Y bueno, o sea, en realidad aún no tengo una respuesta clara para eso, creo que es un poco difícil simplemente. Y bueno, también hay que saber que a veces, eh, o sea, uno siente que ha podido darlo más, ha podido esforzarse más, pero más bien ha decidido voluntariamente no hacerlo. Entonces, también parte de eso es saber reconocer y aceptar buenamente que uno simplemente ha optado por no sacrificar algunas cosas importantes. Y bueno, al fin y al cabo, un examen es un examen más, como a veces suelen decir. Si bien hay exámenes que son muy importantes, en realidad son pocos los casos en los cuales un examen determina absolutamente o sea, el futuro de uno. Creo que uno siempre puede buscar nuevas oportunidades, pero de todas maneras sí es importante prepararse adecuadamente, o sea, si hacerlo en serio, ¿no? Y bueno, ahora yendo un poco más práctico al tema del método de estudio, creo que, como mencioné, primero consideraría que es importante tener una noción de los temas, lo que yo diría que es comprender los temas de forma general. Eso sería lo primero. A veces no necesita mucho tiempo, si a veces solo son temas que no lo sabemos porque nunca nadie nos ha hablado de ellos. Y con una pequeña explicación de alguien, con un video de YouTube, a veces ya como que hace el clic y ya simplemente lo entendemos. A veces no lo entendemos completamente, pero ya tenemos una noción que posteriormente ya podemos construirla y consolidar esas ideas. Una vez que tengamos esos conocimientos generales, aprender los temas de forma general, ya recién serían aprender los detalles específicos. Hay cosas que, esos detalles específicos son tan importantes como las cosas de forma general. Ahora, para que se entienda mejor con ejemplos, digamos que estamos estudiando cosas de historia, digamos, no sé, algún suceso, algún evento histórico, las cosas generales que debemos saber antes de aprender las cosas específicas es entender el contexto, entender los motivos de algún suceso, entender, o sea, de forma general qué es lo que ocurrió, por qué ocurrió,
Tener esas preguntas a la mano primero es de gran utilidad, porque si es que aprendemos cosas específicas primero, las fechas, nombres de personajes, a veces simplemente como que, o sea, sabemos datos, pero no conocemos el tema. Sin embargo, para los exámenes especialmente, es importante los datos específicos, es sumamente importante, porque muchas veces son eso las cosas que se preguntan y a veces no te basta con tener el conocimiento de forma general, que obviamente también es importante. Entonces, para el tema de los conocimientos específicos, en lo personal, al menos para la carrera de medicina especialmente, se me adaptó bien el hecho de las flashcards, ¿no? Usar Anki o algún otro método que permita memorizar esos detalles que son importantes, pero que ya no tienen tanto que ver con la comprensión, sino más con la memorización, usualmente. Y finalmente, el último paso diría que es aplicar lo aprendido. Aplicar lo aprendido es un concepto general que diría que incluso se aplicaría a cosas fuera del examen. En realidad, las tres partes yo diría que se pueden aplicar para aprender cosas en general. Cuando uno quiere aprender algo, yo creo que primero tiene que entender cosas generales, de ahí ir a lo específico, y con eso usualmente no es suficiente, sino que uno, luego de aprender esto, tiene que aplicar lo aprendido, o incluso puede hacerse a la vez. En realidad los tres pueden hacerse a la vez, pero más o menos es una idea para que se entienda. Aplicar lo aprendido en el caso de los exámenes sería resolver preguntas, por ejemplo, o resolver ejercicios, cosas que mencioné anteriormente. En caso de la vida en general, fuera del contexto del examen, sería darse cuenta. En realidad es estar atento. Por ejemplo, si es que en mi caso estoy en el área de medicina, pues en mis labores, digamos, con un paciente hay alguna enfermedad que yo siento que no la conozco bien, que no sé los detalles del tratamiento o cómo es el diagnóstico en algunas situaciones, pues darme cuenta de eso al momento de aplicar lo que he aprendido, darme cuenta de cuáles son mis limitaciones, qué cosas no he aprendido bien, y luego preocuparme por aprenderlas posteriormente, pues es algo muy importante. Lo mismo con otras áreas en realidad. Y bueno, ahora ya para terminar con algunos consejos un poco más específicos, eh, bueno, diría que es importante conservar algunas cosas de calidad de vida al momento de estudiar un examen, que es algo que usualmente se descuida. Cosas como alimentarse bien, dormir bien o, o hacer ejercicio, a veces se pueden descuidar, sobre todo cuando un examen ya se acerca, ¿no? No digo que a veces, que siempre se pueda preservar, a veces hay situaciones en las que realmente es difícil, pero yo diría que cuando nos preparamos con tiempo, sobre todo cuando tenemos un plan de estudio y tenemos bastante tiempo de preparación, son cosas que debemos incluirlas en el plan, no podemos descuidarlas, debemos de darnos el tiempo para dormir adecuadamente, para hacer ejercicio, porque de alguna manera por salud primero y también porque incluso para el propio examen, o sea, estar más sano también nos permite aprender las cosas mejor o el día del examen estar más despierto. Otra cosa que también mencioné anteriormente un poco es el tema de cuánto estudiar, ¿no? Como me dije, a veces uno no siente que está preparado y eso no significa que sea un motivo para no dar el examen, porque a veces es solo ansiedad y uno en realidad nunca siente que está preparado, sobre todo cuando son exámenes bastante complejos. Bueno, ya mencioné que es un poco difícil saber eso, pero también tenemos que tener en cuenta algunas cosas, por ejemplo, el hecho de que cada vez que estudiamos más, digamos, o sea, si es que vamos estudiando más, el beneficio otorgado por esa misma cantidad del tiempo invertido es cada vez menor. O sea, lo que quiero decir es, puedo poner dos ejemplos. El primero es, digamos, para subir de una nota, digamos, sobre 20, de un 10 a un 13, pasar de sacar un 10 a sacar un 13, digamos que se requiere cierta cantidad de estudio. Son 3 puntos de diferencia, se quiere cierta cantidad de estudio. Pero para pasar de un 13 a un 16, por ejemplo, pues la cantidad de estudio en realidad es mucho más grande que la de pasar de 10 a 13, a pesar de que también son 3 puntos de diferencia.
Entonces, digamos, cuando uno intenta acercarse cada vez más a la perfección, usualmente tiene que invertir muchísimo más tiempo. Entonces, si es que a veces nuestro objetivo es solamente aprobar, por ejemplo, hay casos en los que hay personas que solo estudian un día antes o el mismo día, cosas así, o incluso que les basta con los conocimientos de base que tienen, cosas así. Sin embargo, si es que uno aspira a sacar una muy buena nota, sí es cierto que va a tener que esforzarse ese extra, esas cosas adicionales por esos beneficios, por así decirlos, marginales, a pesar de invertir gran cantidad de tiempo. Otro ejemplo sería, por ejemplo, en cuanto al tiempo. Si es que uno pasar de no estudiar absolutamente nada para el examen a estudiar un día antes, en realidad la diferencia es muy grande. O sea, ayuda muchísimo estudiar un día antes, aunque sea un poquito. Sin embargo, digamos, pasar de estudiar a, no sé, 5 días a 7 días, pues la diferencia ya es menor. Y ya si es que estudiamos por mucho tiempo, digamos, pasar a estudiar 11 meses a 12 meses, si bien puede ser importante, usualmente no es tan grande la diferencia en cuanto al puntaje que se puede sacar. Y bueno, ya depende los detalles de qué examen de qué examen se trate, porque si bien a veces justamente esas pequeñas diferencias pueden marcar la diferencia, a veces en realidad no es necesario, pero eso ya depende de cada uno y del examen en cuestión. Así que, en conclusión, hay exámenes importantes y es probable que nos topemos en nuestra vida con más de uno. Tener la habilidad para prepararnos para estos exámenes es de gran utilidad. También es importante tener en cuenta que los exámenes no son un fin por sí mismos, sino son un paso más, pero que, como dije, son también de gran utilidad para acercarnos a ese objetivo. También es importante tener en cuenta que prepararse para un examen requiere sacrificio, por eso es que necesita una motivación, que estemos motivados para dar el examen. También es importante tener un método de estudio que no sea eficiente. En el video presenté algunas 3 partes que podrían usarse: el aprender cosas de forma general, luego ir a lo específico y aplicar lo aprendido. Y también considerar que cada examen tiene sus propias características y sus propias formas de preparación. También 2 cosas adicionales ya para terminar. Una es que es de gran utilidad también simular las situaciones del examen para que tengamos más confianza al momento de darlo. Por ejemplo, simular el tiempo del examen, el número de preguntas o incluso el escenario, el lugar donde se dé. Son cosas que nos van a dar más confianza y también nos van a poder permitir practicar algunas cosas que sí pueden ser importantes en el examen, por ejemplo, el manejo del tiempo. A veces el tema del manejo del tiempo no se considera mucho, pero es de gran importancia. Hay casos en los que, digamos, personas no han llegado a terminar el examen y eso realmente sí tiene un gran impacto en el resultado final del examen. Y la última idea que también quería mencionar es el tema de la consistencia. Es importante ser consistente con el estudio. Idealmente para un examen, entre más tiempo tengamos para prepararnos mejor, porque podemos planificar. Si es que, digamos, tenemos un examen que sabemos que es de acá a un año y no tenemos ninguna otra cosa en medio, entonces podemos decir ya, podrías terminar de estudiar así tu plan, no sé, estudiando 15 minutos al día, que es algo en realidad muy llevadero, y simplemente siendo disciplinados con esa constancia, puede que incluso ni siquiera interrumpa con nuestros otros proyectos, nuestras otras actividades. Sin embargo, si es que tenemos menos tiempo para estudiar, estudiamos con poco tiempo de anticipación, o simplemente si es que no tenemos esa constancia, es probable que tengamos que tener días en los que estudiamos más de la cuenta y que nos estresemos, que simplemente no se nos peguen las ideas, que nos desesperemos. Y creo que la constancia alivia muchos de esos problemas. Y bueno, acompañando este video, pues dejé también algunos detalles adicionales en un post en la página web. Adjuntaré el link en la descripción. También, recientemente también publiqué algunos posts de mi preparación para algunos exámenes que los hice recientemente. No pude hacer videos
en su momento, debido a que, bueno, estaba bastante ocupado, especialmente el año pasado. Entre ellos, mi experiencia dando el USMLE Step 2, también el examen del internado de salud y también el ENAM, que fue el último examen que fue hace un par de meses. Y bueno, sería todo por este video. Y bueno, ya nos vemos en el siguiente.